hacer para la bendición? Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Muy buenas, queridos vinonautas, una vez más con ustedes en nuestro programa de Arte y Vino, toda la semana deseando volverlos a ver y con ganas de agradecerles todos sus buenos comentarios, todo su seguimiento y sus buenos propósitos. Hoy estamos todos, yo creo que todos, pero principalmente yo, absolutamente felices por el programa que se presenta. Siempre digo lo mismo, siempre arranco diciendo que tengo dos personas muy importantes. Siempre una es mi productor, Pablo, al que ahora le vamos a dar la bienvenida, y siempre un invitado sorpresa, que lo dejamos para presentarlo a continuación. Pero lo primero que quiero es darle la bienvenida a mi productor, siempre conmigo, apoyándome. Dime algo, Pablo. Bueno, feliz de estar aquí, a pesar de que participo en la preparación del programa, manejamos guión, todas esas cosas, siempre hay una sorpresa, ¿no? Y hay una motivación para estar aquí. Primero, el artistazo que traes, que me emociona mucho cuando supe quién era. Y lo otro, el tema, está rompiendo con ese tema. Sí, señor, sí, señor. Sí, métele que está rompiendo. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes, la aceptación que está teniendo el programa está siendo sorprendente hasta para nosotros mismos, que estamos teniendo sobre todo lo que más nos gusta, ¿no? No solamente las posibles visualizaciones, sino también las muestras de cariño tan grandes, de mensajes y cosas que estamos recibiendo en cuanto a lo interesante del tipo de artistas que estamos trayendo, el tipo de forma en que estamos enfocando las entrevistas con ellos y sobre todo el tema de meter el tema del vino y el arte mezclados. A la gente le está encantando. Hoy realmente no tenemos ningún artista. Hoy tenemos una leyenda viva de la música cubana. Estoy absolutamente feliz porque no solamente es que es una leyenda viva de la música cubana, sino que es que yo puedo decir que tengo el honor de considerarle como una especie de segundo padre, una persona muy amiga que yo quiero mucho, y a toda su familia. Y para nosotros es un honor y un placer tener aquí al maestro Osvaldo Rodríguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. No, igualmente yo quiero decir lo mismo. Estamos en frecuencia porque realmente en el tiempo que ya hace que nos conocemos, pues por supuesto podemos decir que reciprocamos con esa misma fuerza, ese cariño para ti, de mi parte y de parte de mi esposa también. Así que por supuesto. Nada, ya nos conocemos, ya hemos trabajado, bueno, yo he trabajado muchas veces en clandestino. Trabajamos. Sí, claro. Y entonces nada, ahora estamos aquí en este lugar un poco para despejar algunas incógnitas de las personas que nos escuchan, y también por supuesto de Pablo, que también tiene sus preguntas que hacer, supongo yo, ¿no? Claro. Sí. Y nada, aquí estamos con muchísimo gusto, de verdad y de corazón. Para nosotros, si conseguimos en el día de hoy, tanto Pablo como yo, conseguimos que se conozca un poquito más acerca del maestro, no solamente en la parte que ya se le conoce desde que se hizo muy famoso y muy conocido, sino también un poquito de su vida, de sus comienzos, de todas las cosas que él tuvo que ir pasando hasta llegar a ser una persona tan famosa y tan conocida como es hoy. Nos vamos a sentir muy contentos y muy felices. Y entonces vamos a arrancar desde el principio, maestro. Vamos. A ver qué te parece. Empezamos. Nacido en Los Arabos, Matanzas, el 9 de junio de 1949. Exactamente. Ese día nací en Los Arabos. Los Arabos es un pueblo de la provincia de Matanzas, y en las afueras de ese pueblo, no todavía de lleno en el campo, pero sí en la orilla del pueblo, o sea, digamos ya en la casa de mis queridos abuelos y la casa de mi madre, pues allí fue que nací, o sea, digamos, con una partera. En aquel tiempo, en aquella época, pues en el año 1949, pues la cosa fue con una partera que fue la que
me ayudó a venir. A venir al mundo, a darnos alegrías a todos. Bueno, él es músico, compositor, arreglista, guitarrista, cantante, y seguro que me dejo cosas porque es un músico excesivamente completo, es muy completo. Hay gente que piensa que usted nace con un poquito de visión en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo sí nací con un poquito de visión. Mi madre descubrió eso porque ella veía, cuando yo estaba en la cuna, ella veía que yo buscaba mucho el sol en la esquina pegada a la puerta donde yo estaba, la puerta que salía al exterior. Uh-huh. Estaba en una cuna y entonces por ahí entraba el sol y ahí me gustaba mirar el sol. Y me quedaba siempre con eso, o sea, con mirar al sol. Ya lo que pasa es que, bueno, yo veía un poquito en aquella época, hoy no veo casi nada, o sea, que desde el punto de vista de clasificación soy ciego. Claro. Y claro, en aquellos tiempos, muy de niño, pues ya mi madre pudo darse cuenta que yo veía algo. Uh-huh. Y ese algo me sirvió para muchas cosas, para diferenciar la noche del día. Aprendí a conocer los colores, yo veía los colores, no solamente los originales, sino esos colores que son los secundarios, o sea, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la combinación de esos colores también para que fueran los colores más ligados, o sea, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo aprendí gracias también a mi abuelo que me insistió mucho en eso y me hacía ver cómo era posible que al ligar un color con el otro, pues yo obtenía otro color. Así, te lo puedo decir. Más allá de eso, la visión no me servía de mucho más. Como sea para andar, digamos, dentro de la casa, esquivar algún obstáculos bulto que fuese, algún obstáculo que fuera un poquito grande. Y así más o menos, porque ya lo que era, por ejemplo, para pasar una calle solo, ya no podía tanto. O sea, yo veía las luces de los carros por la noche, pero por el día me costaba más trabajo ver un carro, ya muy de cerca no lo veía. Claro. Y con esa condición de ciego, pues sigo de largo, a lo mejor te adelanto un poquito, que un día al llamado de un pariente nuestro de los Aravos, mi abuelo tuvo conocimiento de que en La Habana había una escuela especial para los ciegos. Sí. Y ahí, bueno, pues yo fui a parar después y lo agradezco mucho, aunque al principio hice mi pequeña reacción a la escuela porque extrañaba mucho el ambiente en el que yo estaba, un ambiente casi campestre. Ajá. Para ir a la ciudad era otra cosa y me tuvieron que llevar a la escuela engañado porque me dijeron que me iban a llevar yo estaba en La Habana en ese momento en casa de una prima de mi madre. No te voy a dar mucho camino con esto, pero bueno, estaba en casa de la prima de mi madre y el día que yo tenía que ir para la escuela me engañaron diciendo que me iba para los Aravos otra vez. Pero en primer lugar, yo tenía un buen concepto del tiempo. Yo sabía que para llegar a los Aravos desde La Habana había que caminar como 4 horas por la carretera. Pero mi madre pensó que yo era muy ingenuo y cuando nos bajamos a la media hora de una guagua, ya me dijo, ya llegamos a los Aravos. Y la primera respuesta mía fue, no hemos llegado a los Aravos. Empecé a caminar por la calle y sentía el pavimento. Los Aravos no había pavimento, los Aravos era todo rocoso en aquel tiempo, o sea. Y yo decía, no, y le decía a mi madre, no, porque esto no es igual que lo de los Aravos. O sea, como yo no tenía todavía el concepto de decir el suelo ni nada de eso, o sea. Sí, pero se agudiza el resto de sentidos, ¿no? Y entonces, en ese momento bajamos un escalón, ella me dice, espérate, para bajar un escalón. Y yo decía, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un escalón? No, eso no lo hay en los Aravos. No, ya, me tuvo que decir, mira, sí, vamos para la escuela, pero mira, en esa escuela tú vas a aprender, qué sé yo. Yo tenía escasamente 5 años.
Ahora vamos a llegar a eso, maestro. Quiero, antes de llegar ahí, que voy rápido, Sí. quiero en una cosa que yo no sé si es verdad, preparándome todo esto bien, porque Sí. precisamente nosotros somos tan amigos que no quería dejarme cosas de la infancia. Es verdad que empiezan a notar en la casa que usted jugaba con latas y con vasitos de cristal para ver si los sacaba música. Sí. Porque yo normalmente suelo preguntarle a los artistas que de dónde proviene, o sea, si tienen algún familiar que les inculcara la parte musical, pero yo, investigando por usted, lo que me sale es eso. Eso viene de una combinación. El oído mío era un oído exquisito. Siempre ha sido un oído bastante fino para que se me graben las cosas, o sea, para escuchar las cosas. Y yo a través del oído, pues, yo diferenciaba mucho la vida en el campo. Los sonidos del campo a mí me llamaban la atención. Los sonidos en la noche de los grillos sonando, o de un perro ladrando desde lejos, o los gallos cantando en la madrugada, o el tren que pasaba cerca de la casa. Pues yo escuchaba esos sonidos y yo era capaz de reproducir esos sonidos vamos a decir, en el registro, en el tono donde se estaba produciendo el sonido. Venía el tren que venía, no sé, de Villa Clara para acá, y el tren venía pitando, el pito del tren venía, el Gascar venía caminando, y yo decía, o sea, lo decía en la misma nota. En la misma nota. O sea, en el mismo registro, y así, con los sonidos, con todos los sonidos, era igual. Entonces, yendo a las latas, Y cristal. Ya yo escuchaba, sí, primero en las latas yo escuchaba, o sea, yo oía desde lejos, yo oía las canciones, yo conocía las canciones Manicero. Y a mí se me ocurrió un día, con 4 años, 4 o 5 años. Usted era muy pequeño. Sí, chiquito. Se me ocurrió un día, con las latas, tratar de reproducir lo que le llamamos nosotros el estribillo del Manicero, que era el pam, pam, tan, 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 tan. Bueno, pues yo logré con 4 latas, o sea, afinándolas, dándole golpes en el suelo, aprendí a diferenciar, o sea, le busqué la diferencia entre una lata y la otra, los sonidos, o sea, y entonces, por ejemplo, para acá yo ponía los agudos, la más aguda, y para acá ponía la más grave, y hacía esto en el suelo, pam, 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 tan, 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 tan. O sea, Con 4 años. Con 4 años. Wow. Pero lo hacía no diciendo tan, 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 sino las latas en el suelo. Ajá. Dando con las latas en el suelo. Primero, a ellos les costó trabajo, porque en la familia cercana no había nadie con Artistas. con actitud musical, no había nadie. Y claro, veían que yo tomaba esas latas del basurero. Y entonces, cuando yo venía con esas latas venían llenas de tizne, o sea, de tiznadas, rumbrientas, como decían allá también en los araos. Y entonces con esas latas sucias, yo entraba a la casa y buscando, aprovechando que el piso, que de ahí tenía un piso de losa y no era de tierra, pues para que el sonido se escuchara más fuerte, poder definir bien y lo que hacía también era ensuciar, o sea, el piso que ya habían limpiado. Ellos, o sea, la familia, mis tías y eso, cogían las latas esas y las tiraban en el basurero otra vez. Pero ellos se dieron cuenta de que cómo era posible que una persona que no veía prácticamente nada podía rescatar de ese basurero. Otra vez las latas. Había un ceremil de latas tiradas en él. Esas mismas latas que yo mismo había afinado. Wow. Eso yo lo hacía. Qué barbaridad. Lo hice más de una vez. Ya cuando mi madre vio eso también, que yo era capaz de eso, pues entonces, y entrando a la escuela, ya ella me consiguió una armónica, bueno, vamos a decir, casi que de juguete, no era profesional, tenía cuando más 1,5 octavas o algo así, no tenía mucho. Pero bueno, el sonido me llamó la atención, me gustaba mucho el sonido de la armónica. Y yo solo ya empezaba a sacar, a pesar de lo limitado que era esa armónica, que me podía producir 2 tonalidades, cuando soplaba hacia afuera y cuando hacia adentro.
Entonces, claro, era solamente el cambio de sonidos de esas notas. No tenía muchos recursos y sin embargo yo hacía todo lo que yo podía. Yo sacaba melodías de moda en aquella época porque yo oía desde lejos la música. Me gustaba mucho la música mexicana, también la música cubana de aquellos tiempos, música caribeña que se escuchaba mucho en Cuba, esa música variada en aquellos años también. Pues bueno, así fui, vagando como pude, con la armónica al principio, que fue mi primer instrumento ya, vamos a decir, serio, que mi madre me la compraba. En aquellos tiempos ella me buscaba primero las más baratas, después ya cuando ella veía que yo tenía, me buscaba una un poco mejor. Pero bueno, así empezó mi vida con la armónica. Pero yo seguí con el interés ya yo reproducía los sonidos y seguía con el interés de cantar, o sea, de cantar. Yo ya cantaba las canciones que se escuchaban en la radio y las cantaba en mi tono, porque en el tono en el que se producían esas voces era imposible para mí, porque eran voces de hombre y de mujer, o sea, claro. Yo tenía mi voz de niño, voz de pito, como decimos nosotros. Ajá. Y entonces, claro, yo sabía que estaba cantando en otro sonido, pero bueno, así me identifiqué con la música, las canciones, me aprendía las letras de las canciones, claro, y demás. Y yo solo tenía mi mundo, hasta que formó parte de mi vida el mundo de la radio, cambiando las emisoras de radio, del radio, o sea, en el radio, cambiando las emisoras para escuchar la música que yo quería escuchar. Y así me familiaricé con el radio, también fue un gran juguete para mí. Pues a través de eso pude hacer muchas cosas. Y hasta que pude, jugando con el radio, hacer una canción. O sea, hablando de que era una canción nueva que se iba a escuchar por la radio y era un pedazo de una canción mía. Así hice yo una canción vamos a decir que sin instrumentos, solamente cambiando el radio. Yo no dominaba a plenitud ningún instrumento. Pero sí tenía la melodía y la música en la cabeza y la reproducía. Pero eso desde chiquitito, bien chiquitito. Lo que pasa es que luego con 10 años en La Habana ya entra en la Fundación Cultural para Manuel Varona Suárez. Yo llegué a los 5 años a esa escuela. Okay. Pero los primeros años estaba haciendo lo que llamaban el pre-kindergarten. Primaria, ¿no? Después sí, pre-kindergarten, kindergarten, preparatorio, y después primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto grado que pude estudiar en esa escuela. Pero, como bien tú dices, cuando yo tenía ya casi 10 años, en esa escuela había el interés de traer una profesora de guitarra y le preguntaron a los profesores de música que habían en la escuela, de música, que eran en aquellos tiempos, o nada más que oír música, no te enseñaban mucho más que eso. Preguntaban cuáles tenían condiciones para hacerlo, y yo mismo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y efectivamente pude aprender a tocar la guitarra. Ese sí ya fue un instrumento más serio para mí. Ya yo había pasado no solamente por la armónica sencilla, sino también había pasado ya por el xilófono y demás. Y ya eso para mí, como decir, era ya muy limitado. Y como bien tú decías, yo sacaba música de los vasos de cristal, de los de aluminio, de cualquier cosa que tuviera que ver. O sea, yo sacaba la musicalidad, o sea, yo incluso aprendí a ponerle la mano encima al vaso, y en la medida que iba aflojando o ¿sabes? Quitando así la mano, con la otra mano iba tocando y iba cambiando el sonido. Eso todavía bueno, y todavía lo hace, porque yo todavía yo lo he visto hacerlo. Pero lo bueno, ahí también, maestro, pasan varias cosas. Estudia solfeo, estudia teoría. Ahí la profesora esa de la que usted habla era Débora Cabrera, ¿verdad? Débora Cabrera, de guitarra. De guitarra. Y que con ella, sobre todo, aprende usted los clásicos, ¿no? O sea, aprende la guitarra, pero principalmente los clásicos. Sí, música clásica, música de, vamos a decir,
bueno, de diferentes autores clásicos. Ok. Pero luego hay Música un, de concierto. Y lo- entonces, luego hay un suceso que me encantó, Sí. que estaba lloviendo. Disculpa que le interrumpa, Sí. porque me llama la atención que dice que le regalan una guitarra y los fines de semana usted va a una barbería ajá, sí. y que había un barbero que con el que usted tocaba la guitarra, que le enseñó algunas cositas, que le enseñó guaracha, son. Sí, sí, sí. Guapango. El barbero me enseñó la música de calle. Porque en la escuela lo que se daba era música de concierto, o sea, más bien, ¿no? O sea, digamos, Clásica. piezas clásicas de Guyún, profesor, se hacía de diferentes, se hacían estos preludios y demás, yo los tocaba. Pero bueno, yo era regular en eso. Había gente que lo hacía mejor que yo, porque le gustaba la música clásica. Pero a mí, yo tenía el bichito de lo popular también adentro. Y entonces ahí sí, como yo oía radio y esas cosas, me gustaba llegar a ese mundo. Y entonces, claro, cuando mi madre me compró una guitarra, ella me compró una guitarra, la guitarra que pudo conseguirme en esos tiempos, tenía cuerdas de acero. Y sin embargo, la guitarra con la que yo estudiaba en la escuela era una guitarra de cuerdas de nylon, porque la profesora entendía que para el estudio de música clásica había que usar el nylon, que era más cómodo para los dedos, o sea. Y claro, mi madre consigue una guitarra con cuerdas de acero, pero ahí me gustaba mucho el sonido del acero, me encantaba el sonido del acero, hasta el punto de que en la actualidad todavía ese es el tipo de guitarra que más me gusta, a pesar de todo, ¿no? De la utilidad que tenga la música, claro, la música tocada con cuerdas de nylon. Ujú. Pero es con esa guitarra, bueno, pues los fines de semana, cuando mi madre me sacaba de la escuela, que iba allá a pasarme el fin de semana, yo iba a la barbería y ahí conocí al barbero principal que bueno, me enseñó la manera de tocar la guaracha, de tocar la ranchera. Guaracha, el son, el guapango. El guapango. Y dice a rayar, también Sí, a rayar. Sí, a rayar. O sea, que todo eso yo lo hacía gracias al aprendizaje. O sea, él tocaba y yo, o sea, él me llevaba un poco la mano, pero yo mismo producía los sonidos. O sea, yo mismo, con los dedos. Ujú. Y entonces, bueno, pues aprendí eso que me ayudó muchísimo. O sea, porque era lo que más me gustaba ya en esos momentos. Ujú. Además, estaba en correspondencia con lo que yo escuchaba y ya yo sacaba hasta las tonalidades de las canciones que me gustaban a mí. Yo las podía escuchar, o sea, las podía sacar yo mismo, o sea, sin necesidad de ayuda, Ujú. gracias al oído. Y a que conocía ya los acordes, algunos acordes él me enseñó también, pero más bien me enseñó un poco a trabajar bien en la mano derecha. Ujú. Pero eso es lo que me faltaba. Y ya yo a partir de ahí, pues yo he creado hasta mi modo de tocar la guitarra. Así mismo. Así que es lo que te puedo decir. No sé. Ahora ya nos vamos a saltar y ya empieza la esencia de lo que ya la gente empieza a conocer. Ya con 20 años, en 1966, funda en la Bel Santa María el Cuarteto de Voces del Trópico. En realidad, no era con 20 años, era con 16. Con show. O sea, 16 a 17 años ya se funda el Cuarteto de Voces del Trópico. Antes ya yo había participado en coros de la escuela, bueno, por mi inquietud musical y eso, pero habíamos hecho ya hasta un proyecto de un cuarteto, pero que no llegó a ninguna parte. Entonces, pero con los alumnos, yo tenía varios alumnos que estaban conmigo en la misma aula, que tenían también inquietudes musicales, y con esos 3 alumnos más yo, que por supuesto me cuento como el último, hicimos el Cuarteto de Voces del Trópico, que bien tú hablas, pero ese fue ya en los finales del comienzo del 7º grado de la escuela. Ujú. Y ahí fue precisamente en el año 1966 Ujú. que yo empecé con ese cuarteto
empecé, y era el director de ese cuarteto, o sea, yo hacía los arreglos vocales, sin tener todavía ese gran conocimiento musical. Ya tenía conocimiento, pero no tanto como para hacer los arreglos, o sea, los arreglos vocales que se hacían en el grupo. Y bueno, ahí, bueno, pues con ellos, con Bertica, Amelia, Leonardo, que era la otra voz, y yo, creamos entonces lo que fuera el Cuarteto Voces del Trópico. Y nos presentamos precisamente en una actividad que hubo en la escuela secundaria, donde juntos estudiábamos, y nos presentamos un poco para, vamos a decir, para participar en esa escuela, en ese acto, de alguna manera, vamos a decir, por el interés de uno de los alumnos de la escuela esa, que ya eran personas videntes y eso en esa escuela. Y entonces ahí empezamos a enseñarles a ellos, o sea, lo que hacíamos. Y entonces nos dijeron, bueno, para que te presentes en esta actividad que hay para el fin de curso. Y ahí nos presentamos con el cuarteto. Y ese fue el debut del Cuarteto Voces del Trópico, antes de ser profesionales. Después, ese mismo año, ya en el mes de julio, ya finalizando el mes de julio, a mediados del mes de julio, fue que debutamos en un programa musical, cómico musical que había en Cuba, que se llamaba Fiesta a las 9. Y allí, bueno, salimos un día del mes de julio, por primera vez. A partir de ese momento, ya, bueno, previamente habíamos ido a un lugar de audición donde oían a los proyectos musicales y eso, en una oficina que había de artes y espectáculos. Pero bueno, ellos nos escucharon, nos aplaudieron y todo, pero bueno, nos quedamos ahí, o sea, por lo menos. Pero después de eso fue entonces que ya nos dieron autorización para trabajar. Qué bueno. Después de eso. Maestro, vamos porque el problema que tenemos es siempre la televisión, el tema del tiempo. Justamente nos quedan unos segunditos. Lo estamos dejando, no se vayan porque lo estamos dejando en el mejor momento. Lo siguiente es la creación del famoso grupo 5U4. Ya prácticamente ahí ya saltamos casi a eso. La mejor parte de la entrevista de Osvaldo viene ahora, así que no se muevan de ahí, que vamos a disfrutar lo que nos queda, que es mucho. Sí, y que además nos sigan en todas nuestras plataformas, en Roku TV, en Fight TV, en Euforia, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y que le den a la campanita, ¿eh? Pero ahí no se ha movido nadie. Está todo el mundo ahí, nadie se ha movido. Todo el mundo quiere saber la segunda parte de la historia. Ahí no se ha movido ni una persona. Maestro, lo dejamos. Estábamos en el Cuarteto La Voz del Trópico, pero 2 añitos después, usted forma la banda 5U4. Ahí ya estamos en pura leyenda. Ya esto es en el año 1968, pero un poco antes, en los finales del año 67, después de una actividad que hicimos en una escuela, conocimos a un baterista que en este caso era vidente, o sea, él era, y lo acoplamos al grupo, o sea, el cuarteto. Era un cuarteto de 5, porque éramos 4 voces, pero él en el drum, y entonces ya tocábamos con guitarras eléctricas en ese momento, que era lo que más se usaba allá en Cuba. Se usaba mucho la guitarra eléctrica, y entonces ya teníamos a Leonardo en el bajo, Bertica, que tocaba también su guitarra acompañante, yo hacía la guitarra prima, y Amelia, que tocaba instrumentos, o sea, de percusión ligera, o sea, como pandereta y demás. Y entonces así nos dimos a conocer como 5U4, porque queríamos cambiar el nombre del grupo, ya que la música que hacía el Cuarteto Voces del Trópico era fundamentalmente de canciones, o sea, lo que le llaman aquí ahora los covers, o sea, versiones de otros artistas, de otras canciones de otros artistas. Y yo tenía ya mis intenciones autorales, como dadas desde que era pequeño,
y compuse algunas canciones como para, vamos a decir que los ritmos de aquella época que se escuchaban, los comienzos del rock, el calipso y demás. Y entonces yo hacía ese tipo de composiciones también. Y entonces, bueno, finalmente, cuando surge el 5-4 es para hacer música propia, o sea, música propia de nuestra... Tenía una sonoridad como rockera. Sí, la sonoridad era el rock, era un poco lo que se estaba oyendo. Ya en Cuba había otros grupos que se dedicaban a esto. No fuimos los pioneros, pero fuimos de los primeros. Vamos a decir, en hacer música propia. Y bueno, para no cansarte y no cansarles a ustedes en esto, seguimos esa manera de dar a conocer, o sea, canciones propias, y tuvimos canciones muy conocidas que el público de Cuba conoció. Entre ellas, finalmente, Se me perdió el bastón. Sí. Pero bueno, yo quiero dejar que el hecho de 5-4 estaba ligado a dos cosas. A que éramos 4 personas invidentes y una persona que veía, vamos a decir. Pero lo más importante era el nombre de una válvula que tenían los equipos nuestros, que era el 5-4, que era el bombillo rectificador, y que siempre nos daba batalla. Se nos rompía ese bombillo, se fundía ese bombillo, y dejaba de funcionar. Y por ahí, o sea, lo numérico se adjuntó a la necesidad del bombillo 5-4 para que con ese nombre, a ver si nos podíamos quitar de arriba la cuestión esta de los bombillos que no funcionaban. Claro. Pero, o sea, las válvulas, como le llaman también. Yo creo que poca gente a lo mejor sabe el origen. Es súper bonito que lo haya contado, maestro, porque yo creo que hay un montón de gente que sabe el nombre pero no sabe su origen. Y cuénteme si es verdad una anécdota que yo he rescatado por ahí de los 5-4, que en 1970 en el Festival de Varadero ustedes se presentan por allá para ejecutar sus números y no había ni prácticamente ni medios, ni instrumentos, ni nada para hacer. Sí, era una época en la que había, había escasez de instrumentos. De instrumentos ya, sobre todo los electrónicos, estaban muy, vamos a decir que muy en manos de personas que dieran viajes artísticos fuera de Cuba, o que tuvieran algún familiar en el extranjero que pudiera suministrarle esos equipos. Y nosotros teníamos, hacíamos incluso teníamos un señor que nos hacía los baffles, o sea, los baffles donde iban los equipos y demás, y nos hicieron esos baffles y todo, pues, rústicos, porque no teníamos acceso a otra manera. Y así fue entonces que seguimos trabajando, porque bueno, por el éxito que había tenido el grupo, fuimos seleccionados para trabajar en el Festival de Varadero 70. Y claro, el día que nos tocaba trabajar, no teníamos instrumentos para trabajar. Entonces Pablo Menéndez me prestó la guitarra Gil que él tenía. A Vertica, el guitarrista de Los Galantes, le prestó su guitarra. Formel le prestó el bajo a Leonardo, el bajista. Y con la batería de Pla, el que era baterista de la Orquesta de Música Moderna, pues pudimos tocar, y no solamente así, sino con el sonido que nos hacía entonces el sonidista de los Mustang que estaban en Cuba en aquel tiempo. Gracias a eso pudimos dejarnos escuchar en el Festival de Varadero. Era un poco complicado tener instrumentos propios en Cuba. Y ahora, si hablamos de los números más populares, estaban de aquella época, al principio de los 5-4, canciones como Vayas donde vayas. En casa del pobre. Porque no vas a quedar, el amor se acaba. Bueno, ya el amor se acaba. Ya, se me perdió el bastón. En otra etapa. Antes se me perdió el bastón. Se me perdió el bastón fue de todas esas canciones la que más sonó. Aparte de Son Ideas, que la cantaba Vertica también.
pero Se me perdió el bastón fue el éxito más duro de la etapa aquella de los 5-4. Y seguimos esa manera de hacer hasta que llegamos en el año 77 a hacer El amor se acaba, porque yo tenía interés en trabajar sobre el bolero y darle una nueva sonoridad al bolero, que yo le llamé en este caso el bolero duro, del mismo modo que había el rock duro. Pues yo quería hacer ese bolero duro con el sonido de las guitarras eléctricas, con los distortion, o sea, el guagua y todos esos sonidos de efectos de la guitarra, producir boleros. Estaba bastante distante el bolero de lo que era el rock en aquel entonces. Y entonces, bueno, pues así hicimos un nuevo tipo de bolero que también tuvo éxito. El amor se acaba, enhorabuena, de lo simple a lo profundo, calla por favor. Esos fueron boleros que de verdad fueron bien conocidos en esa primera época de los boleros a partir del año 77. Ya en el 78, maestro, usted empieza más o menos, empieza a hacer el camino como solista y bueno, dice que le dan el disco de plata. Ya usted era la persona más popular en esos momentos en Cuba. Sí, en esos años, sí, en el año 78, 79. Yo quiero decirte que desde hacía un tiempo antes, desde hacía unos años antes, yo tenía vamos a decir, como dicen aquí, mi aparte, o sea, mi trabajo aparte, como trovador, de alguna manera, que donde yo cantaba canciones mías ya, si se quiere, un poco más adultas. O sea, no estábamos pensando en popularidad de canciones, sino canciones ya un poquito más adultas. Y yo las presentaba en diferentes salas y demás. Tuve apoyo de personas que tenían que ver con esta manera de hacer música. Pero eso era paralelo al trabajo con los 5-4. O sea, era un poco paralelo. Lo que pasa es que después eso se fue fusionando, porque en el año 1979 me llaman a mí, o sea, fui llamado para representar a Cuba en un festival en Sochi, Polonia, en la antigua Unión Soviética, era la Unión Soviética. Sochi, ese fue realmente el primer festival internacional donde yo trabajé. Ya antes, en festivales nacionales, había hecho canciones con el grupo, o sea, como canción a mi compañera, que en el año 79 fue primer premio del Festival Adolfo Guzmán. Pero posteriormente a eso, o sea, y dado a lo que tú decías, que yo era una persona muy conocida, ya me habían dado el disco de plata, que era la máxima distinción que se daba pues era más popular en disco. Decía, cantante más popular y grupo más popular. O sea, tanto como cantante como grupo, estaba yo en todo eso. Y nada, pero yo seguía con la idea de seguir trabajando con los 5-4, como es natural, que era mi grupo de origen. Pero comencé mi trabajo, como te decía, como solista. También En ese año 79, donde obtuve el gran premio en el Festival de Sochi, en la Unión Soviética. Luego el 81 hace el gran premio de festival de Tokio, de Japón. Sí, con el tema, digamos, que más da. Digamos que más da. Eso está bien, está perfecto. Pero ya en el año 80 fui también, a través del ICR, fui enviado al Festival de Sopot, Polonia. En una época un poco difícil, porque era la época de la huelga de los astilleros de Gdansk, allá en Polonia. Y sin embargo, los cubanos que estaban por allá, pues fueron a verme vamos a decir, al Festival de Sopot también. Y dejé una muy buena impresión en Sopot con las canciones que llevé al festival. Y yo quería decir que una de estas canciones fue la canción que más me hayan aplaudido a mí en la vida. Fue un aplauso, como digo yo, un aplauso de ballet. O sea, tú sabes que cuando se terminan las piezas de ballet, se dan unos aplausos muy grandes, ¿no? Sí. Pues así de grande fue un aplauso que le dieron a una canción mía que yo llevé al Festival de Sopot también.
donde aunque no obtuve ningún premio grande, sí obtuve el premio del Comité Estatal de la Radio y la Televisión Polaca ese año. Y canté canciones como La vida siempre es mucho más, que no era canción mía, sino canciones de los autores Alberto Vera y Vicente Rojas, pero sobre todo la canción Sin Jamás fue la canción que me dio los más grandes aplausos de mi vida, que me hayan dado, aplausos que me hicieron volver al escenario. Y entonces al volver al escenario, el profesor de la orquesta, o sea, el director de la orquesta, que era Patterson, un músico cubano, o sea, un maestro, director de orquesta cubano, me decía, pero Osvaldo, ¿qué hacemos ahora? Después, yo tuve que hacer 3 veces cuando terminé esa canción. Qué locura. Y bueno, teníamos que hacer algo. Y yo dije, déjame eso a mí. Y con la guitarra hice una cosa que yo ya hacía por la virtud esa mía del oído musical y demás, que era producir sonidos de 2 voces con una sola voz. Yo utilizaba el silbar, o sea, esto, ¿no? Y lo liaba con una voz gutural, más bien de cabeza, y con esos sonidos, la combinación de esos sonidos yo hacía, por ejemplo, ahora no lo hago tan bien, pero logré hacer Quiéreme Mucho, completo, la de Gonzalo Roy, de arriba a abajo, haciendo la primera y la segunda voz, incluso con las modulaciones que se hacen de quinta y de sexta en esa canción. Tuve la suerte que muchas personas escucharon eso, pero no tanto en Cuba. Eso lo escuchó María Remolá. Le gustaba mucho lo que yo hice con ese trabajo. A ver si puedo hacer algo. O sea, yo lo hacía más claro todavía. O sea, la voz primera y la voz segunda. Monstruo, muy grande. Lo hice, y cada vez que yo hacía uno de esos movimientos, el público polaco, que sí conoce la música, pues me aplaudía por cada tramito de eso de la pues conocían la dificultad de lo que estaba haciendo, una cosa bien complicada. Y eso fue una cosa que fue muy grande, la verdad. Sinceramente, yo no pensé que ellos pudieran sorprenderme dando esos aplausos por cada movimiento que yo hacía de la canción de Quiéreme Mucho, que no la conocían como tal, pero sí sabían que lo que yo estaba haciendo era esa independencia de 2 cosas con una sola, a través de una sola persona. Sí. Y usando el silbado con la voz. Ahora tengo 3 cositas que las tengo que casi que unir con mucho dolor. Las tengo casi que unir porque no quiero que dejar a Pablo. Tiene unas preguntas bien interesantes y yo quería hacer un comentario de vino. Ya en los 80 se desvincula de 5/4 porque, entre otras cosas, sufre un hematoma en la cuerda vocal. Sí. Y una de las cosas que dice es que no quiere ser como una especie de estorbo para ellos, porque en ese momento había una cosa vinculada. Sí, en aquellos tiempos estaba la vinculación a la norma, y mientras más trabajaran los artistas, pues más ganaban. Y entonces yo tenía ese problema que yo lo mismo, yo me presentaba solo que con el grupo, y esa carga era muy fuerte para mí, hasta el punto de que me produjo un hematoma en una cuerda vocal. Y tuve que hacer un descanso obligado. Y fue entonces que le dije a los muchachos que yo no quería perturbar la posibilidad que ellos tuvieran de hacer, o sea, de su repertorio también, o sea, digamos. Y después de esos maestros vienen 2 cosas muy importantes, 2 festivales muy importantes. El de Chile de Viña del Mar, que por cierto no queremos dejar de decir que eso está en YouTube y en Facebook, y tiene más de 1 millón. Me estaban diciendo que tiene más de 1 millón de vistas. Es una locura. Que quedó en los 2 finalistas
dudosamente finalista, vamos a dejarlo ahí para no incidir mucho en eso, pero dudosamente finalista. El de Chile de Viña del Mar, que cantó Para cuando vuelvas, y en el 94 la OTI en Valencia, que cantó Amor y Cadenas, que también es finalista. Fue finalista, porque realmente el único gran premio que tuve internacional, bueno, uno de los gran premios internacionales que tuve, como ya decía, fue en el año 79 de la Unión Soviética, en el 81 el de Japón, que ahí fue, que fui en carácter de solista, un gran premio allí en ese festival. Y bueno, y un festival que hubo en Rostock, Alemania, en ese mismo año 81, donde cantó Ela Calvo, una canción mía, en el festival La Gente y el Mar, que se llamaba Gente y Mar, la canción mía. Y con esa canción también tuve el Lauro de Oro, aunque no canté yo, pero bueno, ella llevó esa canción mía al festival. Ya en el 83, entonces, en otro Guzmán, ya en el 83, cuando pude cantar un poco mejor, pude entonces participar en el festival con la canción No es tan difícil, el festival Adolfo Guzmán, donde no tuve premio grande, pero sí el premio de la popularidad en ese festival. Ahí nos quedamos entonces en ese tiempo en el que yo me quedé ya como solista y que dejé al grupo precisamente para... Maestro, pero yo quiero quedarme ahí en una parte que para nosotros es muy importante para lo que viene ahora. OTI, Festival en Valencia. Ahí ya decide usted quedarse en España. Finalmente, cuando fui a la OTI, en el año 94, fui vamos a decir, a España, a Valencia, y luego de ese festival me pasé unos días por Barcelona, que fuimos a ver, o sea, mi esposa fue conmigo a ese festival, y entonces fuimos por Barcelona a ver a la familia que teníamos, en este caso el hermano de mi esposa también, que vivía en Barcelona. Estuvimos unos días por allá, pero yo tenía otra cosa interna, que yo quería irme ya definitivamente de Cuba. Y ahí ya decidió quedarse. Ahí decidí quedarme, y eso fue otra parte difícil. Porque bueno, yo fui a vivir, bueno, yo no sé. Yo creo que va a haber que hacer otro programa con Osvaldo. Mira, Osvaldo, vamos a hacer una cosa rápida. Voy a dejar a Pablo para que eso. El apunte que teníamos hoy de vino lo queríamos hacer aprovechando que el maestro se queda en España. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de algo que sucede en Barcelona que tiene que ver con el vino, que es el cava, que es un producto típicamente de Barcelona, del área de Barcelona. Es un espumoso de muchísima calidad, es un espumoso que generalmente es, o sea, siempre blanco o rosado, nunca puede ser tinto, y generalmente es un vino blanco o un rosado con una doble fermentación en botella, mínimo con 9 meses, por el método tradicional o vulgarmente llamado método champenois, que lo que hace es que permite que las levaduras del vino permanezcan 9 meses junto. Se hace una segunda fermentación. La primera fermentación, como se hace en el vino, en un depósito de acero inoxidable, pero la segunda en botella. Y se hacen unos espumosos de muchísima calidad, que se suelen trabajar con algunas uvas típicas del lugar, Macabeo, Chardonnay, un montón de uvas que son típicas de ese área y de otras áreas del mundo, pero muy típicas de la zona de Barcelona. Y hay varios tipos de espumosos, seco, extra seco, brut, brut natur. La gente piensa que el cava es uno solo, pero en función de la cantidad de azúcar que tengan, tienen distintos nombres, seco, extra seco, brut, dulce, etcétera, que bueno, tendríamos que entrar en eso. Yo creo, Pablo, que esto es algo típico de Barcelona. Hoy hemos traído un par de platos típicos de Barcelona. Sí, con el vino, me alcanza la botella, por favor. Con el espumoso quería aclarar, o sea,
darle una información a los que nos escuchan y los que nos ven. Esto es el vino, este vino espumoso es la bebida más hipocalórica que existe. O sea, que aporta menos calorías, según lo que hemos estado revisando, aporta menos calorías que la cerveza, menos calorías que el tinto, solo que, como todas las bebidas, es un problema de control en el consumo, por lo que las recomendamos, ¿no? Y lo otro que queríamos preguntarle muy rápido, Javier, es la diferencia de las copas. Normalmente, para servir el tinto, la mayoría de las copas son de balón o copas de más anchas. En cambio, estas las veo estrechas. ¿Por qué? Bueno, las copas, aunque la gente no se lo crea, siempre tienen una función. En el caso del vino, sobre todo con vinos que tienen crianza, lo que queremos es que la copa sea ancha para abrir, a oxigenar, para que le entre oxígeno, para que todos los aromas, los sabores se abran. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con un espumoso? Lo contrario. Lo que queremos es proteger la burbuja. Entonces, para proteger la burbuja, tenemos una copa de flauta que lo que hace es que cierra para intentar mantener el mayor tiempo posible la burbuja. Ese es el motivo por el que yo creo, Pablo, bien, que te dejo en manos para que le... Sí, esto está bueno, pero el tiempo, el implacable, es cruel. Es cruel. Maestro, nosotros tenemos una sección muy rápido que se llama, con tu permiso, te voy a poner en un compromiso. Vamos. Y mi compromiso va... Primero, quiero respuestas cortas, rápidas, para poder completar el tiempo. Menciona constantemente a su mamá. ¿Qué significó ella para usted? Bueno, fue todo. Fue todo para mí. Fue todo. Muy bien eso, lo esperaba así. Otra pregunta. ¿Encontraste el bastón? Bueno, el bastón sí, lo encontré. Vamos a decir que hace más de 53 años que lo encontré. Es el tiempo que hace que conozco a Lupe. Así. ¿Verdad? El mejor bastón del mundo. Sí. Y creo que hay una canción que me imagino que tiene que ver con Lupe, Canción a mi compañera, supongo. Sí. En esa época, sí, en el año 79, sí. Maestro, le voy a decir algo porque me llena muy de cerca. Mi familia es de Los Aragos, concretamente de Zorrilla. Sí, claro. Claro. Allí puede encontrar el apellido Sotolongo. Ahora, Aragos, rincón de sueño, donde mi niñez danzaba. Ajá. A 3 kilos el cubo, la tinaja a medio. Sí, esa canción describe hasta el polvo de Los Aragos. Coméntame en qué circunstancias la compusiste. Bueno, yo me puse, yo tenía como meta hacerle una canción al pueblo de Los Aragos. Se la debía. Y claro, me puse a pensar en qué cosa había sido Los Aragos para mí. Bueno, de verdad que fue la primera gran enseñanza de conectarme con el mundo que me rodeaba, viviendo muy bien. Afuera del pueblo. Muy bien, voy con otra. Hay un texto de una canción que yo considero que no es tan conocida como las otras, pero que a mí me llegó en el estudio de su obra. Ciego soy de nacimiento, vidente de pensamiento. No soy menos, no soy más, soy igual que los demás. Es más importante sentir que ver, y con esto cierro mi espacio. Que el maestro me diga qué se siente cuando se llega a esa madurez compositiva, a ese nivel de poesía. Lo que pasa es cierto. Nosotros teníamos en Cuba, me parece que en muchas partes del mundo a veces se sobrevalora al invidente, pero también se le subvalora. Y la persona invidente lo único que no tiene es la vista, pero todo lo demás lo tiene. Y a veces más desarrollado. Y entonces, sí, claro, la suplencia de la vista puede ser, digamos, el oído, y agudizar los demás sentidos que se agudizan solos. No sé, no es que yo quiera agudizarlo, pero si yo siento olor a café, yo digo, hay olor a café por aquí, vamos a tomar café. Y sabes si está bueno o malo antes de probarlo. Sí, no, ya por el gusto, ¿no? Digamos que los demás sentidos pues se desarrollan un poco, quizás, ¿no? Pero bueno, realmente es eso, o sea. Gracias, bueno, maestro. Bueno, Javier, para mí, como siempre te digo, yo extasiado, entretenido con la exposición del maestro. Te cedo para que cierre el programa. Yo pienso que para nosotros ha sido un auténtico lujo tener aquí al maestro. Como yo he dicho, lo primero de todo es una leyenda viva de Cuba. Es un honor tenerle aquí. Y luego, a nivel personal, significa mucho para mí porque yo los quiero muchísimo, tanto a él como a Lupe. Para mí son unas personas muy importantes aquí en Miami. Yo me he cansado de
de decir eso. Otra cosa muy importante, quiero que ustedes sigan que el maestro tiene una prenominación para los Grammys De este año. Sí. de este año. Así que síganlo, apóyenlo, porque tiene un trabajo muy bonito que queremos todos apoyar para que salga y sería una cosa muy bonita que estuviera en los Grammys. Yo quisiera decir que los oyentes pueden buscar el álbum Piedra Triangular en las siguientes plataformas. Apple, ¿no? Apple Music. Las otras dos empiezan con A también. Sí. Lupi, ayúdame ahí. En Amazon y en iTunes. Y en iTunes. Sí, está en esas tres plataformas. El álbum Piedra Triangular tiene 11 canciones. Yo hago un recorrido por la música desde el pop hasta, vamos a decir, hasta la música más cubana. Claro. La canción que se está dando a conocer ahora es Te quiero más que mi vida. Búsquenla, esta canción. Y apóyenla. Sí. Búsquenla y apóyenla. Sí. Bueno, señores, el tiempo en la televisión es como es. Nos gustaría tener una hora más para seguir charlando con el maestro. De verdad que merece la pena, pero no la tenemos. Entonces, les digo lo que les digo siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por sus muestras de cariño y apoyo. Y muy importante, beban vino, bueno, o cava. Beban vino. Acuérdense, nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Bien, gracias, Gracias. Hasta pronto. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve